Buenos días. Bienvenidos a la sexta sesión de la asignatura Desarrollo Motor y Educación Postural. Espero se encuentren muy bien, alumnos. Los temas vamos a analizarlos en un momento más en las diapositivas, ya también está en plataforma y voy a permitirme compartir pantalla para poder iniciar con la presentación. Bien, espero ya estén viendo las diapositivas. Vamos a comenzar. Bueno, ya saben qué es desarrollo motor y educación postural. El tema, la lateralidad, la escritura, el aprendizaje del grafismo es lo que vamos a abordar el día de hoy. Las metas son comprender la coordinación motriz desde la motricidad global y la lateralidad, conocer el significado del control corporal mediante el equilibrio y la postura, entender la educación psicomotriz relacionada a la escritura, así como la organización espacial y la organización temporal. Esta es la temática en cuanto a lo que es la lateralidad, sus subtemas y lo que tendría que ver con la escritura, el mensaje del grafismo, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Para la semana, la quincena, mejor dicho, esta es la tarea, que es una tabla comparativa del tema la organización espacial y la organización temporal. Recuerden que está los materiales de apoyo, descarguen los documentos que les comparto, que escaneo y les mando en PDF. Entonces, chequen el tema de organización espacial y organización temporal para realizar precisamente en base a eso su archivo digital. Recuerden que puede ser PDF, PowerPoint, Word, que lo generen pues a su gusto, donde esté esa tabla comparativa bien diseñada con los aspectos que contiene su método de evaluación, que es la rúbrica, que también está en plataforma, revísenla para cumplir con los aspectos que estoy marcando en esa rúbrica. Entonces, ese es el tema y la tabla comparativa en relación a lo que es la organización espacial y la organización temporal. Muy bien, vamos a comenzar con la lateralidad. Es un término que designa la preferencia de uso de una de las partes iguales y simétricas del cuerpo. Puede ser manual, ocular, podal o auditiva. Viene determinada en gran medida en el momento de nacer y pertenece al ámbito del predominio hemisférico funcional. Entonces vamos a ver que en ese sentido está relacionado a esas funciones hemisféricas en el cerebro. Y la lateralidad designa la preferencia de uso de una de las partes iguales del cuerpo, como ya le hemos dicho, y la lateralización define el proceso por el cual se establece esa diferencia. O sea que no es lo mismo lateralización, que no es lo que ahorita estamos revisando. Ese proceso, nos estamos refiriendo solamente a lo que es la lateralidad, esa preferencia. Sí es nuestro tema el día de hoy. Entonces, el reconocimiento y la identificación de la derecha y la izquierda no forma parte de la lateralidad. Muchos confunden eso con lateralidad y no es así. Eso pertenece a la organización espacial. La identificación derecha-izquierda es un conocimiento. Que quede bien claro, entonces, lo que es lateralidad, acá lo estamos viendo, ya lo describimos, lo que es lateralización y lo que tiene que ver con la identificación de derecha-izquierda dentro del ámbito de la organización espacial. Bueno, la manualidad dentro de la lateralidad se refiere a la preferencia de uso de una de las manos en las tareas unimanuales. Entonces se requiere una sola mano, pues. Y eso normalmente requiere de habilidad muy alta, como lo que es escribir, pintar, jugar al tenis, bueno, en fin, muchas situaciones. Hay influencia de factores genéticos y también ambientales. Ya hemos visto en otra asignatura, por ejemplo, desarrollo psicológico, cómo se dan los procesos de maduración y cómo intervienen en su momento y repercuten en el individuo. También ahorita que estamos en desarrollo motor y educación postural, pues precisamente ya vimos cómo se da esta parte del desarrollo motor, qué factores intervienen, ¿no? Y podemos ver que hay diestros a un 85% en promedio, zurdos un 10% y ambimanuales alrededor de un 5% en lo que se refiere a la especie humana en general. También hay orígenes de la manualidad, hay teorías explicativas.
en cuanto a lo que es de origen genético o lo que se refiere al entorno. Entonces podemos ver, por lo que respecta a un gen, por ejemplo, hay dos alelos donde los diestros, cuando es dominante, las personas eh, DD serían diestras. Si hay uno que es recesivo, izquierdo, si las personas son II, van a dar zurdas según la genética. Y si hay una persona DI, se tiende a que sean bimanuales, diestras o ambimanuales. También existe un gen presente con mayoría positivo en cuanto a diestro, entonces va a dar 100% diestros. Cuando hay ausencia del diestro, entonces está la posibilidad de que sea zurdo al 50%. Las personas que tienen ese gen, precisamente de los diestros, serán diestras. Las demás podrían ser diestras o zurdas en función de las influencias del entorno. Por eso entonces es importante también lo que hemos dicho del entorno. Cuando hay dos genes, el izquierdo determina el hemisferio dominante para el control del lenguaje de la mano dominante, generalmente que es del hemisferio izquierdo. Entonces, el gen, en este caso C, determina si el hemisferio dominante controla la mano contralateral, que es la C, o ipsilateral, que sería C minúscula. Entonces, un diestro podemos ver acá en cuanto a lo que es el gen, este, cómo estaría compuesto, o si es zurdo, cómo estaría también la posibilidad en cuanto a la dominancia de esos aspectos genéticos. Y por lo que respecta al entorno, los niños adquieren la manualidad de los padres muchas veces por imitación. Nosotros les enseñamos y también ellos observan e imitan. A veces existen lesiones y normalmente todas las personas son diestras por lesión prenatal, perinatal o postnatal del hemisferio izquierdo. Algunos sujetos van a volverse entonces zurdos en ese caso. Entonces tenemos que tener bien dirigidos, bien conscientes de que esa orientación de los orígenes de la manualidad, las teorías explicativas, va hacia lo genético y hacia lo que se refiere al entorno. Asimismo, existe una coordinación bimanual dentro de la lateralidad. En ese sentido, es cuando las dos manos de manera conjunta son empleadas. Se trata de la coordinación bimanual, como ya dijimos, y se manifiesta en todas las actividades de la vida cotidiana, como es vestirnos, comer, en la utilización de algunos instrumentos musicales, en aspectos profesionales o deportivos. A veces podemos diferenciar una mano activa que realiza la acción, por ejemplo, coger el pelador de verduras, y la otra mano que es solamente de apoyo, de sostén. Entonces, aquí por el contrario, cuando mecanografiamos o tocamos el piano, por ejemplo, no tiene prioridad una sobre la otra. O sea, las dos son importantes para coordinar y ejecutar en esos casos. La intervención de ambas manos es distinta, independientes, pero coordinadas, en los casos que definimos, pero algunas tareas va a existir una cooperación entre las manos, como ya habíamos descrito lo de pelar la fruta, o escribir, una domina la otra que está sujeta a la libreta, por decir la tabla, cortar las tijeras. Una es la que ejecuta la acción de cortar con las tijeras y la otra sostiene el papel, por ejemplo. Entonces, ya vimos que las que serán de cooperación son esas. Las de coordinación son donde ambas, sin que exista una prioridad respecto a otra por parte de las manos, sino que ambas cooperan, intervienen en los movimientos como es taquimecanografiar o utilizar pues el teclado de las máquinas o de las computadoras, anularse los cordones de los zapatos, tocar el piano. En ese sentido, la acción debe intercalarse entre la acción y la otra, entre ambas manos. Por eso es bimanual. La coordinación bimanual requiere en un principio la disociación de la intervención de las manos. Se disocia, se separa su movilización. Algunas actividades, las dos manos hacen juntas lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que están dispuestas a, por ejemplo, a tomar un balón o a hacer los remos de la alberca. Y hay movimientos por sí mismos y por eso no hay disociación, van a lo mismo. Pero hay otros donde solo se utiliza una mano para realizar la actividad sin que la otra tenga que intervenir.
Por ejemplo, al escribir en la pizarra, al coger una pelota con una sola mano. Entonces, eso sería disociación simple. Y cuando una realiza una actividad diferente a la otra al mismo tiempo para conseguir un objetivo, por ejemplo, sostener el clavo y darle con el martillo, tocar la guitarra, donde una rasguea, otra hace los acordes o pulsa las cuerdas para dar notas, lanzar la pelota de tenis para golpearla con la otra mano que tiene la raqueta. En ese caso existe disociación doble, ya no es simple como mencionamos al inicio, acá sería doble. Y lo mismo ocurre con los miembros inferiores también, al saltar y a la pata coja, por ejemplo, movimientos de piernas de crawl, golpear un balón. Existe disociación simple o disociación doble. Hay otros predominios laterales, como ya lo habíamos dicho al inicio. Puede ser a nivel de ojos, a nivel de pies o a nivel de lo que es el oído. Entonces, vamos a ver que hay mitos en cuanto a la lateralidad homogénea, es decir, que la preferencia de uso de las partes del cuerpo esté situado del mismo lado en todo lo que es oído, ojo, mano, pie. No, eso no se da, es un mito propiamente, porque es preferible pues, que sea heterogénea, es lo más normal, ¿no? Donde a veces predomina un ojo, por ejemplo, y del otro lado la mano puesta. Entonces, esta supuesta correspondencia entre la lateralidad funcional y la lateralización hemisférica, si cada hemisferio controla principalmente el lado opuesto del cuerpo desde el punto de vista motor, no se puede establecer una correspondencia equivalente entre el predominio hemisférico y la preferencia funcional sensorial ocular o auricular. En estos dos casos, efectivamente, cada órgano receptor envía una parte de su información a cada hemisferio. Por lo tanto, no se puede hablar de homogeneidad lateral funcional asociada a una homogeneidad hemisférica fisiológica. Vayamos entendiendo bien las cosas. Estamos hablando de homogeneidad lateral y de homogeneidad hemisférica fisiológica. Entonces acá, cuando tenemos en cuenta el pie que se emplea para darle al balón, la mayoría de las personas va a usar la mano derecha de los 6 a los 12 años, lo hacen con la pierna derecha, pues. Y el otro porcentaje de los zurdos lo harán con la pierna izquierda, pero no es un porcentaje tan elevado como con los diestros. Y así podemos observar que se toma en consideración la pierna de equilibrio y la mayoría de las personas tendrán una lateralidad heterogénea realmente. Entonces, por eso se habla de este mito de que hay una lateralidad homogénea. No. El oído, la mano, el ojo, el pie pueden estar y van a estar normalmente asignados a diferentes partes del cerebro, de los hemisferios. Acá podemos ver que la mayoría de las actividades deportivas requieren el uso coordinado de los hemisferios, de los miembros, perdón, inferiores y los superiores. Acá podemos ver entonces que la movilización de los brazos y la pierna contralaterales en las carreras, por ejemplo, en los lanzamientos de tenis, nos da mejores resultados. De hecho, al caminar, avanza pierna izquierda y brazo derecho hacia adelante, por ejemplo, ¿no? En otras, por el contrario, se utiliza el brazo y la pierna ipsilaterales, por ejemplo, en el esgrima, en el tiro de dardos, en la recuperación del vacío de volante junto con la red del bádminton. Hay algunas que sí son situaciones donde se requiere esos movimientos laterales, perdón, y en otros casos van a ser entonces, como ya hemos dicho, contralaterales. Y la frecuencia de los zurdos en algunas disciplinas deportivas es muy superior a la de su porcentaje de la población. Por ejemplo, en el tenis o en el esgrima. Esta representación excesiva de zurdos puede darse por lo que es el entrenamiento, donde los zurdos, perdón, juegan con más frecuencia contra los diestros que al contrario, desarrollando así estrategias que acogen en falta a los diestros, o por una característica perceptivo-motriz. En este caso, los procesamientos de la información espacial se asocian al contexto, se harán en el hemisferio derecho, por ejemplo, lo que es el lóbulo parental, y será utilizada directamente por el hemisferio frontal ipsilateral para controlar la mano izquierda del zurdo, en lugar de pasar al otro hemisferio en el diestro.
Son situaciones muy específicas donde podemos ver precisamente esa frecuencia de zurdos en algunas situaciones deportivas. Acá, en cuanto al mito de la lateralidad homogénea, entonces, la lateralidad homogénea, cuando la mano, pie, ojo y oído ofrecen una dominancia en el mismo lado, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo cuando son zurdos. Y aquí hay unas técnicas que existen para determinar la dominancia lateral. Hay unas tablas de lecturas y unos test que nos van a permitir determinar qué ojo, qué pie, qué mano es del dominante. Y entonces podemos ver si son heterogéneos, que es la mayoría de los casos, o si son homogéneos. Por eso habíamos hablado de este mito. En la mayoría de los casos van a ser heterogéneas las personas, como podemos ver en el centro de la tabla. Vienen combinadas esa dominancia lateral. La lateralización cortical, o sea, a nivel de corteza cerebral, a nivel superficial, y las asimetrías funcionales nos van a generar las dominancias hemisféricas. Entonces, acá en el esquema podemos ver cómo también lo que es la vista repercute y es parte de lo que da sustento a las hipótesis de por qué existe ese control cruzado de un hemisferio con la parte correspondiente del otro lado del cuerpo. Entonces, aquí se puede ver cómo la vista está relacionada a eso, a lo que transmite, a lo que va al cerebro y las cortezas cerebrales en ejecución. Viene de manera analítica y de manera sintética cómo interviene el campo visual y entonces cómo funcionan las habilidades manuales para la ejecución de los movimientos básicos o especializados. A esa lectura ustedes le hicieron, qué es lo que tiene que ver con el aprendizaje del grafismo en cuanto a la escritura. Ya vamos avanzados en tiempo, así que me estoy yendo rápido, las lecturas las tienen, están muy comprensibles, están muy lógicas, realmente. Es de revisarlas un poquito y comprender bien las situaciones. Entonces, nada más para concretar lo que ustedes ya conocen e irnos rápido. La escritura es una actividad perceptivo-motriz que requiere la coordinación visomanual y la intervención controlada de los músculos y las articulaciones del miembro superior que gestiona la motricidad fina de la mano. Entonces, el acto gráfico va a tener un aspecto cinético y una dimensión cinemática, porque ya lo estamos entendiendo desde esos aspectos, todo lo que esa dimensión, el acto gráfico. Y entonces, ese acto motor va a estar planificado para que se ejecute el desarrollo del gesto. Va a haber una dimensión temporal, una dimensión espacial y una dimensión energética. La temporal nos va a permitir anticipar la velocidad, las pausas que demos, el cambio de dirección, el levantar el lápiz, separarlo de la hoja y el cese del movimiento al terminar. Lo que tiene que ver con la parte espacial de la dimensión nos va a permitir regular la dirección, el sentido que le demos, el tamaño de las letras, la amplitud de la escritura. Y la parte de la energía es controlar la presión, el grosor con que hacemos el trazo, con qué tanto apretamos. En esta escritura, el aprendizaje del grafismo, hay grupos musculares que se requieren para emplearlos. Varios músculos estabilizan el hombro, como el as superior del trapecio, el pectoral y el redondo mayor. Otros, la articulación, por ejemplo, del codo, como son el bíceps, el braquial anterior y el tríceps, tienen que ver con esa estabilización, ¿no? A nivel de hombro y de codo. Pero también hay músculos del antebrazo, los que dependen de los movimientos del puño, de la mano, de los dedos propiamente, como la rotación, la flexión, extensión del puño. Entonces, la extensión radial del carpo y los flexos radiales del carpo actúan como sinergistas. Se complementan para poder realizar la escritura. El supinador largo fija y adapta la flexor del antebrazo y la rotación interna del puño. Entonces, también el primer interóseo del extensor propio del índice es del extensor del pulgar, el extensor común de los dedos y los flexores comunes superficial y profundo de los dedos van a garantizar el sostenimiento del lápiz, de su movimiento y en especial se van a oponer al dedo pulgar. Todos estos grupos musculares que estamos mencionando como lo que son el radial del carpo, el supinador largo, el primer interóseo, el extensor propio del índice y demás son músculos que se requieren
para lograr aprender el grafismo. Nosotros como educadores físicos tenemos entonces que ver que existe estimulación a nivel de esos músculos, no propiamente tanto la escritura, porque es tarea de los maestros que tienen a cargo el grupo, pero nosotros contribuimos a que se dé esto. Y como ya vimos, inclusive, damos a que existe un predominio lateral con la estimulación que le vamos dando y definiendo y consolidando la lateralización que se da a nivel hemisférica en los pequeños. Acá de manera esquemática podemos ver los músculos que se mencionan en estos gráficos, están señalizados, así como muchos otros músculos que no vienen descritos en lo que se leyó anteriormente, para conocer la estructura anatómica de lo que es el antebrazo, la muñeca como articulación y la mano en cuanto a músculos. Entonces las articulaciones y los movimientos van a estar muy relacionados para la escritura y el aprendizaje de lo que es el grafismo. Vamos a ver lo que es el hombro, el codo, la muñeca, el puño como tal y los dedos, la posición para tomar el lápiz o el implemento a utilizar para lo que es el grafismo. Acá hay importancia a lo que es la posición del pulgar. Recordemos que ya vimos la pinza digital, que tiene que ver normalmente con el dedo índice, el dedo pulgar, y la pinza tridigital, que es la que se emplea para la escritura, donde pues se emplea el dedo medio, el dedo índice y el dedo pulgar de manera primordial, imperantes para lo que es la escritura. Entonces, acá también es muy importante, ya que estamos viendo lo que es desarrollo motor y educación postural, es educación en cuanto a postura, relacionada a lo que es el aprendizaje del grafismo. Podemos ver lo que es incorrecto y lo que es correcto. Acá de manera esquematizada en cuanto a la posición para sentarnos, inclusive de cómo colocar de mejor manera lo que sería la mesa para apoyarnos, ¿no? Cómo debemos de sentarnos para evitar malformaciones que al final de cuentas, pues, van a repercutir en el estado de salud de las personas. Cómo posicionar los pies al escribir. Cómo deben estar las rodillas colocadas en relación a la propia cadera. Y, por supuesto, la línea de la columna vertebral. La posición de sentado y posturas del tronco tienen que ver también y van a repercutir en cómo estemos teniendo la posición correcta y la posición incorrecta de tomar el lapicero, por ejemplo. Acá podemos ver la pinza digital que se mencionaba y cómo de manera incorrecta se ve, pues, esta hiperextensión del dedo, de apoyo del dedo índice en sus últimas falanges, ¿no? Y bueno, y acá podemos ver cómo deben estar posicionadas las manos para lo que es el empleo del teclado para las computadoras, que es algo que se emplea mucho ya el día de hoy. Sobre todo ahorita, por ejemplo, en situaciones de pandemia, los niños, los jóvenes empleamos situaciones a distancia, asincrónicas muchas veces, o donde ellos tienen que interactuar con ese tipo de aparatos de hardware para poder pues cumplir con sus tareas. Entonces, la posición de las manos, cómo estar alineada la muñeca para evitar que se generen malformaciones y dolencias en los tendones y los músculos involucrados al emplear estos implementos de aprendizaje. Bueno, ya sería como que de manera breve, ya esquematizado, ya me estoy pasando del tiempo. Recuerden repasar lo que se tiene en la plataforma para concluir lo que ya se expuso. Para la siguiente sesión vamos a ver el tema 10, que es la organización espacial y la organización temporal. Ya manera de repaso, porque pues, ustedes ya lo tendrían como tarea de hecho, ya lo concretamos. Como es en vivo y sincrónica, vamos a poderlo abordar de mejor manera, resolver dudas, aportar conocimientos de manera general y recuerden que también tendríamos el examen ordinario. Entonces, con eso concluimos lo que es la presentación que ya está también en plataforma para ustedes del día de hoy. Ahorita me permito compartir de nuevo mi imagen, ya que terminamos de explicar lo que expusimos. Nada más para decirles, eh, ahorita, después de esta clase que es asincrónica, toca el segundo examen parcial. Ya se lo había mencionado en la clase anterior de manera vivencial, pues en línea. Y recordar lo que acabo de decir, la última sesión
terminamos con los temas que ya expusimos y sería el examen ordinario. Recuerden estudiar, repasar y así poder obtener una buena calificación en sus exámenes. Les deseo un excelente fin de semana y pues ya no alargo más porque ya me pasé del tiempo que se considera ideal para grabar la clase. Muchas gracias por su atención y estamos en comunicación. Nos vemos para la próxima clase. Hasta luego.